tal, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de WWE en español. Inmediatamente después de Elimination Chamber, de lo cual vamos a hablar. Aquí estamos al pie del cañón, Jerry Soto. Carlos Cabrera. Empezamos hablándoles de SmackDown, donde la semana pasada hubo una lucha tipo ruleta rusa entre equipos. La pareja que triunfase iba a ser la última en ingresar a la acción dentro de la cámara de la eliminación. Y claro, tipo ruleta rusa, los 6 equipos que participarían dentro de la cámara de eliminación participaban en la ruleta rusa. Estamos hablando de Lucha House Party, El Nuevo Día, Los Usos, Maquinaria Pesada, Ziggler y Roode, y claro está, los propios campeones en pareja de SmackDown, Miz y Morrison. Y hay que decirlo, Maquinaria Pesada se sacó del camino básicamente todos los equipos hasta que al final entraban Ziggler y Roode. Exactamente. Y en la mente de todo el mundo estaba en qué condiciones estarían tanto Otis como Tucker de la maquinaria pesada, porque habían hecho un gran esfuerzo eliminando a tanta gente, a tantos equipos, y además, luego de haber sido víctimas de un ataque cobarde a manos de El Miz y John Morrison, que estaban enojadísimos porque maquinaria pesada los había dejado fuera del camino. Roode lo está deteniendo, pero detenido es él. Lo hizo que se comiera la mesa de transmisión. Otis puede ser un peligro. Se queda solo. Yo pensé que no veíamos más a Otis, pero parece que a quien no vamos a ver más en este combate es a Robert Roode. No, van a ser 2 contra 2 Ziggler. Ay, ¿ahora vas a qué? Tramposos. Ay, mira, por favor, deja de lloriquear. Tramposos. Bueno. Mira. Hay que mantenerlo alejado. ¡Fua! Deslucadora giratoria otra vez. Hace el enganche de pierna, seguro. 1 y 2. Tucker, llega el relevo. Pero mira, regresó Roode. Tienen que hacerlo todo para impedir que Tucker vaya a la esquina a buscar a Otis. Todo lo tienen que hacer. Esquina. Buena combinación. Mira, invierte posición. La misma tarea. ¡No! Esta vez se quitó. Y le regaló tremendo lazo. ¡Ay, glorioso! No. Va a entrar. Aunque Tucker se está... Y mira, se le está gozando hasta el propio Tucker. Se estaba tardando demasiado. ¡Fua! Le pone el cuerpo encima. Eso es un arma letal. Muchacho, un barrigazo de esos te saca la ñángara. Vamos, se deshicieron de 4 equipos ya. Le falta uno más. Y parece que la sacan del camino ahora mismo. Mosca, Roode. No hay enganche. Codazos. Se tambalea Otis. Le dio la cosquilla. Le dio la cosa otra vez. ¡Pah! ¡El rostro! Y le dolió, pero a Roode. Ahí está. ¿Y cómo que lo hace bailar? Yo no entiendo. ¡Oh, qué machetazo de revés! Mira, enterito. ¡Oh! Cruzadito. ¡Ah, qué bueno que lo detuvo con las patadas! ¡Viene por el aire! ¡Oh! ¡Lo agarra! ¡Una bombita! Ahora sí, las patadas llegaron a su casa. Entró un poquito lo que quería una especie de lanza. No fue suficiente. ¡Oh! Para los dos. El legal es Dolphy. ¿Viste cómo salió volando todo? Ay, no se dio cuenta. ¿Viste? No se dio cuenta. Eso le pasa por mala gente. El gusanito. ¡Fua! La patada sabrosa del mentón. Se va 1 y 2 y 3. Oye. Le mató al gusano. Pero la victoria es para Dolph Ziggler y el glorioso Robert Roode.
Familia, así que el derecho a entrar de últimos a la cámara de la eliminación era un derecho que le pertenecía a Dolph Ziggler y a Robert Roode, pero esto no pasó a significar que se convirtieran en campeones en pareja. Miz y Morrison, hey, ho, no, hay que cantarlo ahora. Bueno, fueron ellos quienes lograron ganar, lograron retener los campeonatos en pareja, así que bien por ellos. Así es, y hablando de quienes se lograron retener, The Street Profits se impusieron sobre el equipo de Seth Rollins y Murphy, que trataron de recuperar los títulos. Y por otra parte, sigue reinando como campeón de Estados Unidos Andrade al vencer a Humberto Carrillo, pero de una manera bien sospechosa, subrepticia, con agarre de truzas y todo. Sostenimiento truzal, hay controversia, pero bueno, donde tal vez hubo más controversia es un lugar en donde sí hubo un cambio de título, porque Sami Zayn, Cesaro y Shinsuke Nakamura se enfrentaron a Braun Strowman. Sí, lo están escuchando bien, porque esto era 3 contra 1, era en desventaja. Y bueno, la ayuda funcionó porque Sami Zayn fue quien se llevó el 1, 2, 3. Y ahora Sami Zayn es el nuevo campeón intercontinental. Le quita el título al monstruo entre hombres. Por otro lado, el universo WWE sabe perfectamente quién va a retar al hombre Becky Lynch por el campeonato femenino de Raw en WrestleMania. Nadie menos que la reina de espadas, Shayna Baszler, lo dijo y devoró absolutamente a la competencia en la cámara de la eliminación. No se salvó nadie. Qué demostración de Shayna Baszler, qué poder, esperando incluso el conteo para que pudiera salir otra a retarla. Fue increíble. Pero bueno, hablando de momentos increíbles, ¡pum! El gong, el campanazo del Undertaker resonó en Elimination Chamber y por segunda vez consecutiva le cuesta a AJ Styles una victoria. Era un combate sin descalificaciones entre AJ Styles y Aleister Black. Y claro, el resto del OC había hecho de las suyas, pero entró el Undertaker y hasta ahí llegó AJ Styles. Victoria para Aleister Black. Segundo pay-per-view que le arruinan a AJ Styles. Y por supuesto, la noche siguiente en Raw llegó iracundo. El fenomenal, llamando al Undertaker por su nombre, Mark Calloway, diciéndole que era un viejito, ya que no servía para nada, esqueleto de lo que fue, y además un individuo que se dejaba dominar por su manipuladora e intrigante esposa. Dijo hasta su nombre, Michelle McCool. Oye, qué horrible, está furioso. ¿Qué piensas tú de Por eso? un lado, supongo que lo que hay que pensar que AJ Styles está pensando es que si quieres crecer tu nombre en WWE, qué mejor manera de hacerlo que retando a uno de los más malos, de los más salvajes, de los individuos que tiene, vamos, un aura como la de nadie. Así que tal vez es la mejor idea de AJ Styles retar al más malo de todos, al Undertaker. Puede entender eso, pero por otra parte estaría él sopesando las consecuencias de lo que hizo, o sea, lo que le va a pasar al faltarle respeto al Undertaker y a su esposa. Y hablando de faltas de respeto, Edge. Fue un ataque brutal el que sufrió a manos de Randy Orton, eso es indudable. No lo habíamos visto desde entonces, pero esta semana Edge regresó y regresó básicamente una semana después de que Randy Orton le hiciera un RKO a su esposa, la miembro del Salón de la Fama por derecho propio, Beth Phoenix. Horrible, amigos. Y claro, llega inmediatamente buscando a Randy Orton. Randy Orton no aparece por ninguna parte. Sin embargo, en el ring se encontraba MVP, quien ya prácticamente se estaba relamiendo porque había la posibilidad de convertirse en el guía, el mentor de Edge, para hacer que su concentración aumentase, su foco en el ring. Y estoy llamando a Randy Orton. A ver si te salen un par de, ya tú sabes, toronjas y vienes aquí al ring ahora mismo. Oye, ¿cuál es tu problema, hombre? ¿Ves? Ese es tu problema. Ese es tu problema. ¡Ey! Te dejas llevar por tu mente. Te estás enfocando en las cosas incorrectas y te estás avergonzando a ti mismo. Edge, hablando de enfocarse en las cosas equivocadas, ¿cómo está tu esposa? ¿Ah? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¡Lanza para MVP! Ya, cuidado. Y aparece Randy Orton. Aparece de la nada. La víbora atacando con la derecha. Golpeando con los puños Edge. Lo hace retroceder. Lo empuja. ¡Oh! RKO fue el que aplicó la RKO a Randy Orton. Y le puedo llamar EKO. Acaba de darle una dosis de su propia medicina al depredador máximo. ¡Mira eso! RKO para el máximo depredador, cortesía de la superestrella categoría y no ha terminado. Pero si miran los ojos, está básicamente perdido. ¿Y cómo no? Se va a poner peor la cosa. Hay un concierto a la vista.
El ataque al propio Edge fue salvaje. Un RKO a su esposa, a Beth Phoenix, a la miembro del Salón de la Fama. Por favor, ¿cómo se podía atrever? Y ahora, sí. Edge va a buscar otra silla. El concierto es lo que hay en su mente. Lluvia de silletazos a la vista y Randy Orton huye. Despavorido. MVP ataca, cuidado. ¡Wow! Está en las garras Edge. Tremenda llave. Están enviando al mundo de los sueños a MVP con ese candado. Y sin dejar de mirar ni por un segundo a Randy Orton. ¡Wow! Ese es el mensaje directo para Randy Orton. Y me da la impresión de que alguien va a servir de ejemplo aquí. Y va a ser MVP. Mira eso, y contra la silla. Contra el metal, RKO contra la silla para MVP. Randy Orton pensaba que estaba sorprendiendo a la superestrella categoría R, pero mira cómo respira la propia víbora. Para nada se esperaba que Edge llegara de esta manera. Quizá haya creado un voraz incendio que no va a poder apagar Randy Orton. Este eres tú, Randy, le dice Edge. ¡Oh, no! ¡El concierto! Creo que MVP escogió el momento equivocado para meterse con Edge, para mencionarle incluso a su esposa. Termina pagando los platos rotos. Y bueno, él mismo sembró un poco de lo que cosechó, pero oye, ¿y este universo exigiendo una vez más? Por favor. Y parece que va a complacer aquí al público, al universo de WWH. Y todo porque quiere reafirmar el mensaje para Orton. ¡Oh! Se siente en el aire. Eso es un ambiente que es casi indescriptible porque es que WrestleMania está a la vuelta de la esquina. Pero claro, antes de llegar a WrestleMania nos espera, por ejemplo, un SmackDown de película. En efecto, Jerry, porque adivinen quién reaparece en el panorama de la marca azul. Nadie menos que Paige, y aparentemente está harta, cansada de los insultos y la falta de respeto de la campeona femenina de SmackDown. Vele hacia el resto de la división. Y familia, también luego de básicamente un año de ausencia, el enigma carismático regresa a SmackDown. ¡Give me a hell yeah! Oh, familia, sí, 3/16, qué fecha más especial. Ese lunes le pertenece a la serpiente cascabel Stone Cold Steve Austin. Es su día, 3/16, recuérdenlo. Stone Cold Steve Austin se apodera de Raw. Y familia, también en Raw que no se queda atrás, AJ Styles. Yo no sé si sabe en qué es en lo que se ha metido, pero el Undertaker llega al próximo Raw a firmar contrato con AJ Styles para el combate que tendrán en WrestleMania. Y ahí los dejamos, llenos de ansias, con tanta información que ya se acerca pasos agigantados a punto de suceder aquí en WWE. Gracias, familia. Somos Jerry Soto y Carlos Cabrera. Hasta la próxima semana. Cuídense. Hell yeah. Undertaker, ¿qué te emociona más?